precio. Bien, amados hermanos, el tema de ahora, y siempre basados en la resurrección, es: ¿puedo confiar en sus promesas? Es una pregunta. ¿Puedo confiar en sus promesas? Fíjense que cuando nosotros alguien nos genera confianza, no es porque tiene cara de una persona fiel, ¿verdad? Porque las veces que hemos hecho eso, no sé qué me genera confianza, nosotros tendemos a perder, ¿verdad? Porque la confianza se gana definitivamente, y por eso es que cuando nosotros faltamos a nuestra confianza, es decir, cuando nosotros dañamos a alguna persona, pues para que nos vuelvan a tener confianza no es fácil. Entonces, la Biblia enseña, amados hermanos, que el Señor nos ha dado grandes promesas y valiosas promesas, dice Pedro. Pero esas promesas no valen nada si no las creemos, o sea, para nosotros. No sirven de nada si no las vivimos. Es decir, que las promesas del Señor no se dejan en la Biblia, se andan puestas. Sabiendo que todo lo que yo enfrento, lo enfrento con las promesas en mí. Y esto me permite no actuar como cualquier impío, sino que actuar como hijo de Dios. Sabiendo que las cosas que me pasan a mí, oiga bien, que me pasan personalmente, están también delante de los ojos de Dios. Y no hay nada que me pase que no está dentro del plan de Dios. Pero si yo no tengo confianza de que Él cumple sus promesas, yo también voy a ser inconstante en mi vida cristiana. Cuando usted ve, y perdón que los tenga paraditos, ¿verdad? Yo voy a estar más parado que ustedes, más tiempo, así que aguánteme un rato. Un cristiano falla porque no tiene la suficiente confianza en el Señor. La traducción literal de fe en la Biblia, cuando no se refiere al grupo de doctrinas, sino que se refiere a nuestra actitud delante del Señor, es la mejor traducción es confianza. Entonces recibimos nosotros promesas y dependiendo cómo nos genere confianza Dios o nuestro Señor Jesucristo, así vivimos. Si usted duda, usted no va a ser un cristiano fuerte. En esencia, la Biblia dice que la duda es ¿qué? Pecado. Y entonces no actuamos bien, no actuamos confiadamente. Alguien que está confiado, alguien que tiene suficiente dinero en el banco, entrega su tarjeta de crédito para pagar algo, o su tarjeta del banco, y usted está seguro. No tiene ningún problema, porque sabe lo que tiene ahí. Entonces, como cristianos, cuando enfrentamos las dificultades, depende de cuánto nosotros confiamos al Señor, en el Señor. Así vamos a vivir. ¿Cuántas veces usted ha fallado? Es porque ha dudado. Fallamos porque dudamos. Diga conmigo, yo fallo cuando dudo. Dígalo de nuevo, yo fallo cuando dudo. Si usted está confiado, téngalo por seguro que no va a fallar. Y va a estar perseverando y va a seguir adelante. Lo tenemos ahí, amados hermanos, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos, oiga esto, este tesoro, el tesoro que ha estado hablando en los versículos anteriores, en vasos de barro, el poder de Dios, para que la excelencia del poder, oiga esto, sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, oiga esto, atribulados, diga conmigo, atribulados ¿en qué? En todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando, ¿dónde dice acá? En el cuerpo, ¿cuándo? Siempre, repita eso, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones. Porque nosotros que vivimos, repita eso, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal. De manera que la muerte actúa, oiga esto, de manera que la muerte actúa en nosotros la vida. Pues teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Dios, toda tu infinita misericordia con nosotros, Dios. No tenemos con qué pagar, Señor. No hay manera que siquiera nosotros podamos pensar que vamos a retribuirte de algo, Señor, de lo que tú haces por nosotros. Por eso, Dios, te suplico que nos bendigas ahora con el entendimiento. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que podamos aprender de ti, poder confiar, poder, Señor, esperar en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Una vez más, háblanos al corazón. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque nos ayudes, Padre, a estar confiados en este momento. Ayúdanos a comprender. También te suplico, Padre, que permitas que yo pueda hablar tu palabra y tu mensaje, Señor, como tú quieres que se haga. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Fíjense que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia en Corinto. Por cierto, esta es la segunda carta de Corinto según la Biblia, pero se entiende que había una carta de Corintios que se perdió. Es decir, que Pablo dirigió 3 cartas, ¿verdad? Porque en una de ellas se refiere a la carta anterior que no era la primera. Entonces es una carta que se perdió, ¿verdad? Sin embargo, esta es la carta, las cartas que el Espíritu Santo designó para que nosotros las tuviésemos. Entonces les escribe a la iglesia de Corinto todo el esfuerzo que hacen los líderes, todo el esfuerzo que hacemos en suma todos los creyentes. Oiga esto, porque el evangelio siga siendo predicado. Amados hermanos, quizás usted no está sirviendo en la iglesia, quizás no viene los sábados a ganar almas que debería de hacerlo, quizás no es parte del movimiento de la iglesia, solamente viene a la iglesia, pero espero que no estén en sus oraciones. Pero amados, todos, oiga bien, todos de manera personal, dice Pedro que nosotros somos piedras vivas dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, que no somos como los ladrillos de una casa que están muertos. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, cada uno está vivo, y por eso es que al estar vivo somos agentes activos dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces por eso es que todo lo que nosotros hagamos, donde sea que nosotros nos encontremos, repercute, oiga bien, repercute en todo el andar cristiano. No importa que usted esté en su casa, en su trabajo. A veces los cristianos y principalmente los padres, ¿verdad? Nos olvidamos que tenemos testigos en nuestra casa y nos ponemos a hablar de la iglesia, hablar de lo que sea, malas palabras, y no nos importa que nos estén escuchando. Créanme, aún allí lo que nosotros hacemos y decimos repercute en la vida del evangelio. En toda la iglesia en general y principalmente con aquellos que escuchan. Estando usted aquí o esté donde sea. Si ustedes, por ejemplo, yo sé que aquí no hay, que estoy disparando un tiro al aire, ¿verdad? Pero si aquí en la iglesia hay trabajadores que son irresponsables, que llegan tarde a su trabajo, que nunca colaboran, que son siempre los que no alcanzan sus metas porque simplemente no les da ganas de alcanzarlo, y siempre son a los que le llaman la atención, quiero decirle, amados hermanos, usted está hablando mal del evangelio. Y sus jefes, que probablemente saben que usted es creyente, ellos están teniendo delante de ellos, gracias a Dios, un mal testimonio. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, que deberíamos de hacer, todo lo que decimos que no deberíamos de decir, todo lo que callamos cuando deberíamos de hablar, repercute en la vida cristiana. Entonces, Pablo dice, pues nosotros, dice Pablo, y vamos al texto, por favor, porque dice, y hay algo que es muy lógico, que nosotros podamos tener temor.
Mire, tener miedo. ¿Por qué? Porque no somos de hierro. La Biblia dice que en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos eso? Definitivamente, que Dios nos guarda. Dice Pedro que las promesas que Dios nos ha dado son para aquellos que están guardados por el poder de Dios. Usted y yo, oiga bien, estamos guardados por el poder de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña eso. Pero este mes, ¿cuántos se han enfermado? Yo me he enfermado. Tengo malo en la garganta. ¿Cuántos estamos en algún problema? ¿En alguna dificultad? Que tenemos a Dios que está con nosotros y sin embargo enfrentamos situaciones difíciles. O sea, no es cierto, oiga bien, no es cierto que no nos va a pasar nada difícil. No es cierto que no vamos a sufrir. No es cierto que no vamos a tener problemas y no es cierto que alguna vez nuestra familia no va a enfrentar la muerte. ¿Cómo no? Así es. Y quien le diga lo contrario le está mintiendo. Porque nosotros somos vasos de ¿qué dice? De barro, no somos de oro. Somos vasos de barro y los vasos de barro se quiebran ante la presión. Pero nos hacen esa metáfora porque realmente no somos de barro, porque sufrimos, padecemos y no valemos así intrínsecamente, no valemos más que otras personas. Pero dice la Escritura que en nosotros, con nuestros cuerpos débiles, con nuestra poca capacidad, cuando digo débil, no es que le estoy diciendo que usted es débil, sino que cualquier humano es un ser débil, que una bacteria lo puede enfermar, una catástrofe lo puede matar, puede destruir su casa y todo lo que usted haya trabajado. Entonces nosotros somos víctimas de todo lo que pasa. Pero los cristianos entendemos que todo está movido por la mano de Dios. Entonces en la medida, oiga bien, en la medida que nosotros aprendamos a confiar en Dios, vamos a poder enfrentar todos esos problemas. Y Pablo dice, oiga bien, ciertas actitudes. Ve el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea ¿de quién? De Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que no tenemos toda la fuerza, que no tenemos toda la capacidad para desarrollar en nosotros o desarrollar las cosas como nosotros queremos. Pero sí las podemos desarrollar como Dios quiere que se haga porque Él ha prometido ayudarnos. Entonces sigue diciendo Pablo que estamos, mire, atribulados en todo. Atribulados, es decir, que Pablo estaba pasando problemas por la predicación del evangelio, porque Pablo hizo suyo la encomienda que Dios le dio. Y entonces dice que a pesar de estar atribulados, no estaba angustiado, a pesar de que estar en apuros, no estaba desesperado, a pesar de ser perseguidos, Pablo no se sentía que estaba desamparado, y a pesar de que a veces estaba derribado, Pablo sabía que no estaba destruido, porque enfrentando todas estas cosas, dice Pablo, el versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Amados, nosotros tenemos cierta parte que pagar, cierto precio que tenemos que pagar por el mismo hecho de ser creyentes. Porque a veces los creyentes somos humillados, a veces somos insultados, a veces somos estafados, y quisiéramos nosotros contestar como contesta cualquier impío que no tiene compromisos con Dios. Quisiéramos gritarle a alguien cuando pasa algo, pero sabemos que no debemos hacerlo porque tenemos a alguien que nos dijo, dad espacio a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, cuando nosotros creemos eso, nosotros podemos tener al mismo tiempo que freno para no actuar como la carne quiere, también tenemos algo que nos impulsa para actuar mucho, mucho mejor de lo que nuestra carne quisiera actuar. Entonces, por eso es que Pablo dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces Pablo está hablando, Cristo murió por nosotros y pagó el precio. Amados hermanos, aunque Él pagó el precio de nuestra salvación, el precio de la vida, de ser creyente en un mundo impío, oiga y póngame atención a esto que le voy a decir, porque no sé si tengo las palabras suficientes o las palabras para que se pueda entender esto. Porque no estoy hablando que la salvación es por obras.
Ninguna denominación cree que la salvación es por obras, porque sabemos que sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. ¿Verdad? Eso lo entendemos. Pero hay un precio para poder vivir como un creyente en un mundo impío. Hay un precio que nosotros tenemos que seguir pagando. ¿Se comprende eso? El portarse como creyente en un mundo impío no es fácil. A veces nos toca perder y nos quedamos callados, sabiendo que Dios tiene planes. No se trata de que no vamos a hacer valer nuestros derechos, pero lo vamos a hacer como Dios manda que se debe de hacer. Entonces, si nosotros no confiamos en Dios, no podemos enfrentar. Y por eso es que ahora, amados hermanos, yo quiero hacerles un pequeño poder reconvenir su mente, su corazón, respecto a si podemos confiar en eso o no. Porque yo, amados hermanos, aunque algunos hermanos dicen que han visto a Jesús, que han visto a Dios, la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Usted quédese con eso. Y si alguien le dice que lo vio, recuérdese que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Verdad? Entonces yo no he visto al Señor. Yo no tuve la oportunidad de aquellos 500 hombres que vieron ser llevados al cielo a nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo vi. Pero Pablo dice, algunos, cuando él escribió, dice, algunos están vivos. Cuando le escribió la primera carta a los Corintios, algunos están vivos. Como quien dice, vayan y pregúntenle que él no solo resucitó, sino que fue alzado al cielo. Entonces, amados, cuando nosotros podemos enfrentar los hechos bíblicos con nuestra vida, o nosotros aprendemos a creer, o nosotros aprendemos a actuar, a fingir que somos creyentes. Y nos portamos como creyentes cuando estamos delante de los hermanos. Y cuando no está a los ojos del pastor, ni de los hermanos, ni nadie que nos conozca que somos creyentes, nos actuamos como impíos. ¿Por qué? Porque tenemos dudas. Porque no hemos aprendido nosotros el valor, el peso de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, para poder confiar y actuar como lo hacía Pablo, que aunque estaba en problemas, atribulado, no estaba desesperado, aunque a veces nos sentimos caídos, sabemos que no estamos vencidos, porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Quiero ahora que podamos reflexionar sobre ciertas promesas que el Señor Jesucristo hizo, para que nosotros podamos confiar en Él o no podamos confiar. En el Antiguo Testamento se habla de muchos profetas, pero el profeta no era considerado profeta, sino hasta que se cumplía lo que él dice. Cuando hablaba la palabra de Dios, esa palabra se tenía que cumplir. Y si no se cumplía, todavía habían dudas en el pueblo si era profeta o no era profeta. La misma escritura nos enseña que si el profeta habló y no se cumplió, no le tengas miedo al profeta, no le tengas temor al profeta porque no hablo a través de él. Entonces, si Cristo, oiga bien, si Cristo cumplió lo que dijo, nosotros podemos confiar en Él. Si Cristo no ha cumplido promesas, entonces tiene toda la razón de portarse como impío cuando la situación lo amerita. Pero ahora quiero hablarle, amados hermanos, de ciertas promesas que el Señor Jesucristo hizo y que se cumplieron al pie de la letra, para que usted pueda entender que Cristo cumple sus promesas y si cumple las promesas que dijo que iban a pasar, también va a cumplir las próximas. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, versículo 21. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Amados hermanos, para mí esto es tan importante porque cuando usted se encuentra allá afuera, en medio del problema, normalmente usted está solo. Cuando tiene problemas en su trabajo, allá no está el pastor, allá no están los hermanos que le puedan echar porras o ayudarle en algo. Allá se las tiene que ver usted solo. Solo usted y Dios. Pero si usted no confía que ese Dios cumple sus promesas, entonces realmente usted se va a sentir solo y va a actuar como su corazón le diga. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Haz lo que tengas en tu corazón. ¿Cuántos?
confía en tu corazón. ¿Qué dice la Escritura respecto del corazón? Que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Sigue tu corazón. No, brother, no le haga caso. Nuestro corazón es malía, brother. Nos engaña. No nos hace salir de ciertos hoyos emocionales. Le tenemos miedo a muchas cosas que ya no deberíamos de tenerle miedo. No nos ayuda a confiar en Dios porque recuerda cosas que nos pasaron, que nos fue mal, y nos recuerda el corazón, te va a volver a ir igual. Y entonces aprendemos nosotros a no hacer la voluntad de Dios. No crea eso, por favor. Entonces, veamos, por favor, una de las promesas que el Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces, oiga esto, comenzó Jesús, ¿a qué dice ahí? A declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, oiga esto, y resucitar al tercer día. Los discípulos, ninguno de ellos puede decir que no tenía una guerra cantada. Y amados hermanos, a pesar de que ellos escucharon las promesas, la promesa, cuando el Señor les habló del futuro que le esperaba a él, ellos no le creyeron. Es más, un poquito, un versículo más adelante, el apóstol Pedro le dice, Señor, que no te acontezca eso. Y es cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque solo pones los ojos en las cosas del mundo. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿me es necesario el qué? Ir a Jerusalén. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén? Iba a padecer. No solamente iba a padecer, sino que iba a morir. Pero también les avisó el qué? Que al tercer día él iba a resucitar. Los judíos entendían perfectamente el concepto de la resurrección. Él mismo había resucitado a varias personas. Resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, etc. Ellos entendían que eso era posible, que en él eso era posible. Mas, sin embargo, cuando el Señor Jesús murió y fue sepultado, las mujeres fueron con incienso, con perfumes, a preparar el cuerpo, a ponérselo al cuerpo para que el cuerpo no se sintiera el mal olor cuando se fueran descomponiendo. Amados, ¿por qué llevaban perfume? Ese tipo de perfume. Iban a preparar un muerto. ¿Y qué les había dicho Jesús? Que iba a resucitar, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Los discípulos estaban escondidos. Ellos, óigame bien, los discípulos, si se hubiesen acordado y hubieran creído la palabra de Jesús, ellos hubieran buscado el mejor lugar para ver de lejos la piedra, para ver de lejos la tumba, para ver cómo se iba a hacer eso que el Señor Jesús había prometido. Entonces Jesucristo prometió, oiga bien, que le iba a padecer, en Jerusalén, iba a morir, pero también prometió que iba a resucitar. Ahora la pregunta es, ¿lo cumplió? Sí. Y tan fuerte es esto de la resurrección, espero que tenga algunos minutos al final para verlo, que la Biblia dice que fue entregado por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, la justificación, el hecho de ser justo, de ser llamado justo delante de Dios, implica el perdón de pecados. Entonces, si dice que Él resucitó por nuestra justificación, quiere decir que la resurrección es el sello que valida mi justificación. Y si yo he sido justificado delante del Padre, yo soy salvo. Ese es parte del poder de la resurrección. Yo soy salvo. Entonces, ahora, segundo, quisiera que fuéramos a Lucas, capítulo 19, versículo 41. Segunda promesa, segunda profecía del Señor, que vamos a ver ahora, porque habló de varias cosas. Lucas, capítulo 19, versículos 41 y 40, por favor. Perdón. 19. Lucas, capítulo 19, versículo 40, por favor. Vamos al 41. Acababa de pasar la entrada triunfal, y el Señor Jesucristo vio el supuesto entusiasmo del pueblo y que lo estaban recibiendo como Mesías.
Pero como dice la Escritura, que Dios conoce no la emoción de la gente, conoce el corazón. Mira, aquí podemos traer a alguien que venga y lo entusiasme a usted, pues. Pero el entusiasmo no le va a durar ni para llegar a la casa, bro. Porque allá en la casa le esperan los recibos colgados, los problemas, y de repente, ay, ay, estoy enfermo todavía, ay, me duele todavía. Hasta ahí va a llegar el entusiasmo. Entonces Jesús no se deja llevar por eso. Y después de haber recibido el supuesto aprecio del pueblo, mire lo que hizo el Señor, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que era para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Oiga esto, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que en un futuro, por el hecho de que Jerusalén, que el pueblo judío, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por ese hecho, venía un castigo de Dios que iba a arrasar Jerusalén. 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasó lo impensable para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad súper fortificada. Tenía murallas, tenía todo para no ser vencida. Y además, ellos consideraban en el templo, estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Si el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, está con nosotros y nuestra ciudad está rodeada de muros, nada pasará. Entonces, en el año 70, el emperador Tito Flavio Vespasiano rodeó Jerusalén. Comenzó una guerra que duró 3 años y que terminó en Masada. Otro día que hablamos de eso. Entonces, lo que pasó Jerusalén fue rodeada y al final fue vencida. Los muros fueron tirados al suelo. El templo, amados, el amado templo, fue deshecho de tal manera que no hubo piedra sobre piedra. Y la cosa es que el templo era de piedra, pero estaba tapizado, por decirlo así, como oro. Así como a veces le ponen madera, escuché que alguien le llamaba eso engalletar con madera, pues en lugar de madera tenía oro todas las paredes del templo. Y entonces, para poder sacar el oro, los soldados vinieron y lo quemaron. Y cuando se quemó, el oro se fue en medio de las piedras. Y entonces, para sacar el oro, separaban todas las piedras para poder obtener el oro, de manera que no hubo piedra pegada una a otra con tal de sacar el oro, y se cumplió la profecía del Señor, amados hermanos. Y eso es algo que nadie podía pensarlo. Y fíjense que Dios, para que nosotros podamos entender el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos dio una profecía que era impensable para todo el pueblo de Israel, que era impensable que eso pasara, pero que fue cerca, 70 años después del nacimiento del Señor Jesucristo. En medio de ese problema, también se cumplió otra cosa. Dios siempre ha permitido que en medio de todos los seres humanos se levante a alguien que escriba la historia. Han habido historiadores siempre que cuentan, y nosotros como estudiosos de la Biblia podemos entender que dentro de la Biblia no está escrito todas las cosas. Y entonces podemos irnos a la historia. Hay un hombre que se llama, muy parecido ¿cómo se llama? Al rey que llegó a sitiar a Israel, se llama Tito Flavio Josefo. Es un historiador del primer siglo, que nació en el año 37 después de nuestro Señor Jesucristo. Y él ha dejado escrito, hay 2 libros que recopilan todos los informes que él rendía. Y dentro de sus escritos hay una porción bien interesante que quizás a los cristianos nos interesa más. Porque cuando una ciudad era sitiada, y ponga atención a esto, cuando una ciudad era sitiada,
los pueblos aledaños a la ciudad fortificada, como Judea y todos esos pueblos que estaban alrededor, corrían, por lógica, a la ciudad fortificada para no ser dañados, porque ellos estaban seguros que en la ciudad fortificada no iba a caer. Entonces, el pueblo corría adentro de las murallas. En esa guerra, en ese sitio, murió alrededor de 1.000.000, y ponga atención a esto, 1.000.000 de judíos alrededor, en ese evento, en la destrucción de Jerusalén, 1.000.000 de judíos. Pero lo que destaca este historiador, Josefo, que murieron muy pocos creyentes, muy pocos discípulos de Jesús. Y entonces uno pregunta, ¿y por qué? Quisiera que fuera conmigo, por favor, en Mateo capítulo 24, versículo 15. Y esto nos debería de hacer reflexionar si nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en todo momento y tomar nuestras decisiones siempre, amados hermanos, basados en la palabra del Señor. Mateo capítulo 24. Lo tenemos ahí. Versículos del 15 en adelante. Ponga atención a esto, por favor. Por tanto, estaba el Señor Jesucristo hablando de las señales del fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿a dónde estaba el lugar santo? Dentro del templo, ¿verdad? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, versículo 16, entonces, oiga bien, los que están en Judea, ¿qué dice? Huyan a los montes. ¿Qué hacía toda la gente a la hora de la guerra? Correr a la ciudad que está fortificada. Pero el Señor Jesucristo les había dicho que ¿qué? Huyan a los montes. O sea, algo que era ilógico. Nadie hace eso. Nadie sonríe en el dolor. Nadie camina cuando está incómodo. Nadie cuando está desanimado se viene a la casa de Dios porque, ay no, voy a contagiar mi desánimo. No, venimos a la casa de Dios porque Dios en el camino nos anima. Sabemos que podemos confiar en Él. Y amados hermanos, aunque todo parezca contrario, y por eso es que el cristianismo casi siempre es contracultural, amados hermanos. El cristianismo casi siempre es contracultural. Nosotros podemos actuar diferente porque no actuamos en la moda, no actuamos en los nuevos predicadores, actuamos en la palabra de Dios que es viva, que dice la Biblia que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces dice, regresemos al 16, por favor. Oiga y ponga atención a esto. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Es decir, el que está ya adentro en Jerusalén, ni siquiera baje, no vaya a traer nada. Salga de allí si quiere salir de allí con vida. Y mire lo que dice, versículo 18, por favor. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Amados hermanos, miren, el Señor Jesucristo había dejado instrucciones. Y los que se recordaron de lo que Jesús había dicho, cuando vieron el ejército que les atacaba, no corrieron detrás de la ciudad. No, porque esa no era la orden. Lo lógico era ir a la ciudad fortificada. Pero fortaleza es Jehová. ¿Sí? Y entonces ellos corrieron a los montes. Y por eso es que en ese 1.000.000 de personas que murieron, en ese 1.000.000 de judíos, hubo muy pocos cristianos muertos. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Si usted hubiese estado en ese tiempo, ¿hacia dónde hubiese corrido? Y yo le pregunto a usted también, ¿cuál es la diferencia de aquel tiempo a este tiempo? ¿Cuánto tenemos la dirección de Jesús? Siempre, en todo. Y usualmente hacemos lo que el mundo hace. Y por eso es que terminamos nosotros en todas las aventuras que vivimos con las consecuencias que el mundo recibe. Entonces, con estas pocas, amados hermanos, pocas promesas que hoy hemos hablado y también el hecho de que el Señor Jesucristo les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar el Consolador,
La pregunta es, ¿lo hizo? ¿Mandó el Consolador? Que estuviese con nosotros, y dice la Escritura, estuviese en nosotros. Ahora usted y yo, como creyentes, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, usted es templo de Dios. Y en usted mora el Espíritu Santo. Esa es otra promesa cumplida, ya cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, si podemos cumplir estas promesas, si podemos entender que esas promesas el Señor Jesucristo ya las cumplió, ¿cómo nosotros deberíamos de actuar de aquí en adelante? Porque también el Señor Jesucristo dio otras promesas. Y solo rapidito, amados, Juan capítulo 6, versículo 37, por favor. Porque esta promesa, mi querido hermano, sigue cumpliéndose día con día. Cada cristiano que cierra sus ojos ausentes del cuerpo ve el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Miren lo que dice, por favor, Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, está hablando de los creyentes, todo lo que el Padre me da, usted es un regalo del Padre para Jesús. Le decía la otra vez que antes de dárselo a Jesús, primero lo redime, primero lo santifica y lo hace morada del Espíritu Santo y lo entrega a Jesús. Mira lo que dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí, por eso vinimos a Cristo. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera, versículo 38. Porque he descendido del cielo. Nadie ha descendido del cielo excepto Él. Nosotros nacimos aquí. Él vino del cielo. Entonces, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, por favor. Y esta es la voluntad del Padre. Ponga atención. El que me envió, que de todo lo que me diere, oiga esto, de todo lo que me diere, ¿qué dice? Las siguientes 4 palabras son claves. Ajá, no pierda ¿quién? O sea, ¿y ese yo quién es? Es Cristo. De tal manera que usted, como regalo del Padre para Jesús, ¿en quién está depositado? ¿Y cuál es la promesa de Cristo como cumplimiento de la obra del Padre? No perder nada. No perder nada. Amados hermanos, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, si su corazón es de Cristo, la promesa del Padre, oiga bien, la promesa del Padre, la promesa del Hijo, es que usted no se va a perder. Y entonces dice, no pierda yo nada, sino que, oiga esto, lo resucite en el día posterior. Por eso es que Cristo es las primicias de la resurrección. O sea, Él primero, luego nosotros. Versículo 40, oiga esto. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que dice, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Si yo tengo la responsabilidad de vivir como cristiano, amados hermanos, oiga esto, usted y yo tenemos la responsabilidad en nuestros hombros de vivir como creyentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso implica mi hablar, mi actuar, mi vida entera. Mi vida delante de mi esposa, delante de mis amigos, delante de los empleados, delante de toda persona. Yo tengo la responsabilidad de vivir como cristiano. Mas, sin embargo, mi salvación no depende de eso. Es mi responsabilidad. Pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, como dice Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Me voy a portar bien, no porque con ellos soy salvo. Me voy a portar bien por fe, porque sé que Cristo está en mí, porque Él me va a impulsar, porque Él me va a ayudar, porque Él ha prometido que yo no me voy a perder. Y entonces cuando usted va confiado que no se va a perder, amados hermanos, usted camina tranquilo, puede aguantar, puede sufrir, porque sabe que todo ya está hecho. Pero nuestra responsabilidad personal es vivir como creyentes. Amados, no todo el que dice que es creyente verdaderamente ha nacido de nuevo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, y eso entiéndalo. Pero la característica del que verdaderamente ha nacido de nuevo es que persevera, mis hermanos. No perseveramos para ser, perseveramos porque somos. Ahora, entonces, si esa es verdad, si Cristo cumplió todas las primeras promesas, ¿será que puedo yo ser preservado en el poder de Dios?
¿Será que Dios va a cumplir su promesa en mí? Pregunto yo. ¿Puedo confiarle mi salvación al Señor? ¿Puedo confiar que verdaderamente soy salvo? Porque mire, amado, seamos sinceros. Por muy buena gente que usted sea, no hace votos como para irse al cielo, brother. No se engañe. Comenzando con este inútil pastor que usted tiene enfrente. No la hacemos. Nos equivocamos una y otra vez. Y si no fuera por su gracia, si no fuera porque siempre nos perdona cuando vamos a Él y confesamos nuestros pecados, si Él no hubiese prometido que nosotros íbamos a perseverar hasta el final, no hubiese manera, no hubiese esperanza. Ahora quiero que corre conmigo, por favor, a Juan capítulo 10, versículo 27. Por favor, perdónenme que lo estoy entreteniendo un poquito más, porque yo necesito, amados hermanos, no que usted viva, no, exponerle esto. Usted sabrá qué hace con lo que yo le estoy diciendo. Mi responsabilidad es guiarlo, amados hermanos, pero no amarrarlo. Mi responsabilidad es decir cómo tiene usted que hablar, no ponerle un tape en la boca. Mi responsabilidad es decirle qué es lo que Dios dice, no amarrarlo y llevarlo al punto. ¿Se comprende eso? Mire lo que dice Juan, por favor, capítulo 10, versículo 27. Oiga esto. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que sus ovejas? ¿Por qué los llama mis? Son de su propiedad. ¿Quién se los dio? El Padre, ¿verdad? ¿Se refiere al mundo? No se refiere al mundo. Quiere decir que de todas las personas que existen en el mundo, hay quienes no son ni serán de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. ¿Y cuál es la reacción de las ovejas? Me siguen. Si no lo sigue, ¿qué pasa? ¿Y si lo deja de seguir? ¿Deja de ser oveja? No era oveja. Y entonces dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y mire lo que dice, y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Mis queridos hermanos, si usted nace de nuevo y usted se pierde, ¿quién no cumplió su promesa? ¿Aló? ¿Sabe, Rizo? Pues sí, es que nosotros somos inútiles, hermano. Yo quisiera hacerle promesa al Señor, te prometo que nunca más voy a volver a pecar. Pero ¿por qué no puedo decir eso? Entonces me decía el hermano, creo que el hermano le dice, siempre, y mire, pastor, yo también, brother. Somos igualitos. Pero tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir caminando. Y yo puedo asegurarle, oiga, yo puedo asegurarle que si usted ha nacido de nuevo, usted no se va a perder. Entonces dice, yo y el Padre uno somos. Por favor, Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Esta es una de las promesas. Todas son hermosas, amados, pero ese es algo diario. Mire, si Dios cumplió, si el Señor Jesucristo dijo que iba a resucitar y resucitó, si el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén iba a ser destruida y fue destruida, si los que le hicieron caso a la orden del Señor de irse a los montes no murieron en la guerra por hacerle caso a la palabra del Señor, si nosotros atendemos estas promesas del Señor Jesucristo, las vamos a ver cumplidas en nosotros. 28:20 de Mateo dice, enseñándoles, después de decir que predicaron el evangelio, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Oiga esto, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi labor? ¿Que usted no se pierda? No. Mi labor es enseñarles, enseñarles las herramientas que el Señor ya nos dejó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que yo vengo a enseñarles no las locuras del pastor, sino que lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Entonces dice, y he aquí, oiga la promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amados,
Yo creo que no hay nadie aquí que no se haya sentido que no se haya sentido solo. Yo creo que no lo hay. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, nos hemos sentido desamparados. Principalmente cuando nuestras familias no entienden lo que nosotros estamos haciendo. Y que sabemos que lo debemos de hacer. Y peleamos y pelean con nosotros. Pero uno tiene que seguir adelante. Y cuando no está físicamente, no están con nosotros, es todavía peor. Pero amados hermanos, mire, cuando de verdad no lo acompañan en las cosas que uno debe hacer en el Señor, uno se siente solo, brother. No, malentendido, no comprendido, solo. Hace algún tiempo teníamos aquí una hermanita que nunca se declaró evangélica, nunca se quiso bautizar. Y yo oraba por ella, y aquí los que me conocen saben que le dediqué suficiente tiempo para enseñarle paciencia hasta lo sumo. Y inclusive le abrimos espacios en la iglesia para que sirviera, pero hubo un tiempo en mi corazón que ya no pudo más. Y entendí que yo estaba actuando mal, que yo no estaba haciendo las cosas correctas, porque no le permitían, no hacía el sendero correcto para que ella encontrara verdaderamente la palabra de Dios y la orden de Dios para su vida. Entonces yo empecé a cerrar los caminos. ¿Y sabe qué pasó? Muchos de ustedes se unieron a la hermanita, a apoyar a la hermanita. Yo sabía que era lo que tenía que hacer y me dolía en mi corazón porque por mucho tiempo no lo hice. Y dejé que ella se creyera lo que no era. Y la iglesia casi en pleno se me puso en contra. Yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Me oyó? Yo sabía lo que tenía que hacer. Algunos se fueron. Ella se fue al final porque no quiso. No entendió. Por más que oré, por más que ayuné, por más que le enseñé, pasé años enseñándole. Y aquí nadie me puede decir lo contrario. Y dediqué la paciencia, dediqué el tiempo. Hasta problemas tuve con mi esposa. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Cuando Dios me dijo, Dios enseñó en mi corazón, estás equivocado. No te he mandado a eso, te he mandado a enseñar lo que yo he dicho que se tiene que hacer. Cuando yo actué, la iglesia se puso contra mí. Iglesia. La iglesia se puso contra mí. Pero ¿sabe qué? Yo sé en quién he creído. Y yo no tengo compromiso con usted de hacer lo que usted diga. Mi compromiso es con Dios. Yo le voy a dar cuenta a Dios. Y el que la iglesia se haya puesto de su lado no le permitieron entender. Cuando la Biblia dice que cuando yo advierto, yo libro mi alma de esa pérdida. Ojalá que usted pueda hacer lo mismo también. Ojalá que puedan hacerlo. Y poder escuchar la voz de Dios en su palabra y poderla poner en práctica aun cuando la cosa se ponga de color de hormiga. Aunque aún los más cercanos traicionen. Porque yo he escuchado en la Biblia a mí Jesús decir, yo estaré con vosotros hasta el fin. Enséñale todas las cosas que te he mandado. Iglesia amada, es tiempo de oír la voz de Dios. Y solo la voz de Dios. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la vida eterna que está en nosotros, siempre habla de justificación. La iglesia tradicional habla de la salvación, habla de la iglesia católica, ¿no? De la salvación y de la justificación. Todos entramos, todas las denominaciones cristianas creemos que entramos por fe a la salvación. Pero la iglesia católica divide los pecados en pecados veniales y pecados mortales.
¿Cuántos fuimos católicos aquí? Levante la mano. ¿Cuántos nos acordamos de eso? Pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales son aquellos que sí nos dañaban nuestra comunión, pero no afectaban la gracia que hubo en nosotros. Los pecados mortales destruyen, según ellos, la gracia que nos ha salvado. Y es esa gracia la que se tiene que restablecer con otros sacramentos. Y por eso es que la confesión, y por eso es que las obras y el caminar, ir en procesión hasta no sé dónde y visitar el lugar donde estaban las reliquias, porque con eso yo obtenía perdón. La Biblia enseña, mis queridos hermanos, que nosotros somos salvos por fe. Más nada, menos nada. Y de esa fe surgen obras que muestran el estado de nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, y con eso terminamos, que Jesucristo fue entregado por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesucristo resucitó, los que hemos creído en Él, hemos sido justificados delante del Padre. Y al ser justificados delante del Padre, somos salvos. Mis queridos hermanos, yo no sé, y de hecho yo no tengo las palabras necesarias para poder hacerte comprender que lo que Jesús promete lo cumple. Y nos manda a obedecer su palabra, cuando sea bonito y cuando sea difícil. Va a ser, cuando sea difícil, es posible cumplir su palabra si usted ha aprendido a confiar en Él. Si usted no confía en Él, usted se va a rajar. Y vamos a hacer, pasa por favor, vamos a ser actores de la vida cristiana. ¿Cómo así, pastor? Vamos a fingir. La palabra hipócrita quiere decir actor. Y nos vamos a poner uniforme los días domingo, los días de culto, y vamos a actuar como creyentes. Vamos a estar enfrente de la iglesia, todavía dentro del carro, y vamos a respirar hondo para sonreír. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Y actuar. Y cuando salimos de aquí, vamos a volver a respirar para poder hablar como siempre hablamos. Iglesia amada, póngase de pie, por favor. La pregunta del tema del sermón es: ¿puedo confiar en las promesas de Jesús? Y la respuesta es un categórico sí. Puedo confiar. Porque Él ya cumplió promesas. Y si cumplió las primeras, téngalo por seguro que también cumplirá las siguientes. Así es que, amados, vamos a darle gracias al Señor por su vida entregada en la cruz del Calvario. Gracias por esa resurrección, porque el Padre lo levantó como primicias de la resurrección. Un día, mis queridos hermanos, yo no sé, cuando hablamos de la muerte, sé que a nadie le gusta, ¿no? Pero un día nuestros ojitos se van a cerrar. Cuando hoy cantaba mi hermano esa alabanza, a mí me encanta, porque Él vive. Y la última estrofa habla de que vamos a enfrentar los días difíciles, tiempos de dolor. Y cuando previo esté nuestra salida de este mundo. Pero también dice que confiando en Él, vamos a ver las luces del Rey, porque vamos a llegar a su presencia. Pero mientras eso pasa, mi querida iglesia, aprenda usted, y debo aprender yo, a vivir como un ciudadano del reino, aunque estemos en esta tierra. Una pregunta más: ¿puedo confiar en las promesas de Jesús? Por supuesto que sí. Vamos a cantar con nuestros hermanos y vamos a